Bueno, bienvenidos a esta charla que se llama Los chanchitos de Fourier y Machine Learning, que más allá de este nombre marketinero, tiene una inspiración en lo último que había hecho Elon Musk. Ahora vamos a comentar un poco de eso. Y bueno, me voy a presentar brevemente. Soy Pablo Casas. Hace varios años que estoy trabajando en inteligencia artificial. Pasé por distintas industrias. Ahora estoy enseñando en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad Tecnológica Nacional, y hago blogs. Y bueno, me gusta divulgar todos estos temas del mundo de datos, a mi entender, de una manera simple. Por lo menos es lo que busco, y esto es lo que busco también transmitirles a ustedes hoy. Como punto de color o culmine, este año estoy con este proyecto, esta startup, que se llama escueladatosvivos.ai, donde bueno, ahí concentro toda la energía con la parte de divulgación. Hay cursos, hay blogs, y también este año con la pandemia me hizo youtuber increíblemente. Nunca podía entender cómo alguien podía estar como estoy ahora hablándole a la cámara. Así que bueno, los invito luego a revisar el material y a ponerse en contacto conmigo. Y como les decía, esta charla que tiene origen con nuestro amigo Elon Musk, con Neuralink, bueno, tiene sus polémicas. Y los chanchitos de Fourier es porque Elon Musk con esta empresa pudo implantar sensores que tomaban las ondas del cerebro de los chanchos y pensando en luego ponerlo en humanos. Así que bueno, no vamos a discutir la parte moral y ética de este asunto, pero como podemos ver en la pantalla, esta cuestión de que aparece, bueno, eso que se llama un espectrograma, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, quizás no del espectrograma en sí, pero sí de lo que es la parte de lectura de ondas del cerebro. Entonces, ya como les decía, esta charla lo que vamos a hacer es hablar de ondas del cerebro, de Machine Learning y de la transformada de Fourier. Y aunque no lo crean, va a estar todo en la misma charla. Y con un bonus track, que es uno de los temas quizás menos vendibles, que bueno, no lo mencioné en un principio, pero va a invitar a una reflexión, por lo menos del punto de vista que lo veo yo, y bueno, para compartir con ustedes. Entonces esto nació, esta competencia en realidad es de una empresa de Microsoft que ahora no existe, llamada Cortana, allá creo que en el 2016. Y esta competencia consistía en leer las ondas del cerebro. Curiosamente, los electrodos, ¿sí?, estaban implantados en el cerebro mismo, no como vemos en la imagen, pero bueno, esto tenía que hacerse apto para todo público. Y la idea de esta competencia era, en base a lo que estaba mirando una persona, leerle el cerebro, ¿sí?, con las señales, y poder decir si está viendo una imagen de una casa o de una cara, ¿sí? Entonces, la información que teníamos disponible era algo como están viendo en pantalla, que parece bastante ruido. De hecho, hay mucho ruido. Y ese era nuestro input para nuestro modelo predictivo, para nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, en base a ver todos esos dibujitos de colores, había que decir si era una imagen de una cara o de una casa. Y teníamos 64 electrodos puestos en la cabeza de estos pacientes. En realidad, no me quiero incluir, yo simplemente estuve participando en la competencia junto a un amigo. Y lo que teníamos, o sea, como yo vengo del palo de ciencia de datos, me parece que no lo dije por nervios, pero hace varios años que me estoy dedicando en este mundo, lo que teníamos era 64 series de tiempo en 4 pacientes, y cada paciente se le mostraban 200 imágenes. Entonces, para bajar a tierra, para mis colegas Data Scientists, les digo que lo que había empezado a hacer era un modelo de clasificación binaria, ¿sí?, con un Random Forest. Creo que había probado un String Gradient Multi-Machine, pero me quedé con el Random Forest, porque el problema era sobre todo los datos de entrada. Bueno, dentro de este mundo de la competencia era algo totalmente nuevo para mí. Probé un montón de enfoques que uno normalmente hace con las series de tiempo, ¿sí?, pero este enfoque no me andaba. La verdad que no podía despegar de la tabla de posiciones, no le podía ganar a mi amigo, que era lo que más me importaba. Así que dije, bueno, se podrá hacer mejor, y ahí fue cuando empecé a leer papers de la parte de neurociencias, que por supuesto entendía muy poco, pero había una palabra, una keyword que resonaba mucho, que era la transformada de Fourier, o hablar de Fourier, hablar de frecuencias, ¿sí? Yo Fourier lo estudié 2 veces. Lo estudié en el secundario, cuando me gradué como técnico electrónico, luego lo estudié en la facultad y luego lo aprendí cuando lo tuve que usar. Así que me llamó mucho la atención cómo este enfoque práctico de Fourier en realidad era
llamar algunas funciones dentro de R, o bueno, también están en Python, ¿sí? Entonces, realmente me enamoré de Fourier. Me gustaría entregarle un premio al científico de datos del año, por lo menos de 1800, y sobre todo lo novedoso de lo que él había podido descubrir sin tener computadoras, porque para yo volver a estudiar Fourier y poder aplicarlo me basé en un montón de animaciones de otros colegas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿para qué sirve la transformada de Fourier? Así que acá voy a hacer un ejemplo didáctico. Bueno, primero para hacer ejercicio y huir, porque aquel que la conoce, la transformada de Fourier, dice, uy, de esto me vas a hablar. Así que acá vamos a hacer un pasaje a este mundo más didáctico, ¿sí? Porque me gustaría que lo usen y que lo estudien después. El eje de la transformada de Fourier es transformar una señal que viene del dominio temporal, como si fuera una canción, la pasamos al mundo de las frecuencias. Y lo que tiene es que también se puede hacer viceversa. Ahora, lo interesante, y lo que también otra de las cosas que les quiero transmitir, es que esto es algo que ya todos sabemos, aunque sea intuitivamente. La parte de Fourier es la parte de la matemática, que no es menor, pero esto es algo que nosotros ya sabemos. Y eso es lo interesante de este mundo de datos, ¿sí? Cuando podemos hacer estos paralelos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un smoothie, ¿sí? un licuado, la transformada de Fourier nos serviría para poder descomponer en los ingredientes de este smoothie, ¿sí? Entonces podríamos tener, bueno, vemos que hay algunos kiwis, vemos que hay frutillas. Y una vez que nosotros hacemos esa transformación, podemos empezar a modificar estos ingredientes. Podemos agregar naranjas, podemos agregar arándanos, ¿sí? Y como les decía antes, tenemos la transformada inversa, podemos ir y reconstruir el trago. Entonces, este trago ahora cambió, naturalmente, cambiamos los ingredientes, cambió el trago. Entonces, esto sería como la parte, bueno, didáctica, ¿sí? Para hacer un isomorfismo, como se suele decir, o una analogía. Con Fourier nosotros podemos modificar, que fue lo que hicimos, la señal y también podemos analizarla. Entonces, bueno, modificar fue lo que hicimos recién. Pero también cuando la analizamos podemos decir, bueno, hay 3 partes de arándanos, 2 partes de naranjas, ¿sí? Y esto fue exactamente lo que usé yo para la competencia. Acá quería poner una frase de cliché, información es poder, y realmente que lo fue, ahora les voy a contar. Porque lo que en Fourier, perdón, lo que en este mundo de la cocina es el smoothie, en Fourier termina siendo el tiempo, ¿sí? Y los ingredientes son las frecuencias. Fíjense que tiempos y frecuencias ya son 2 palabras con que ya nos tienen que sonar, por algún lado, por la música. Entonces, ya les habíamos visto, bueno, cómo se hacía la transformada y la antitransformada. Ahora vamos a ver, bueno, un ejemplo con una serie de tiempo. Imaginemos que en vez de tener esa serie complicada, tenemos la serie que estamos viendo en pantalla. Es mucho más simple por lo que se ve, la famosa señal cuadrada. Entonces queremos ver, bueno, cuáles son las frecuencias de esta señal. Entonces ahora vamos a ir paso a paso con una animación que para mí podría ahorrar 4 clases cuando uno explica Fourier. Y que no las hice yo, y bueno, otra cosa que no les dije es que esta presentación luego la van a poder descargar de mis redes y la voy a llenar de los links con los cuales fui aprendiendo como para que ustedes luego puedan seguir profundizando este tema. Entonces, bueno, tenemos la señal, que es una señal dependiente del tiempo. Ahí le puse electrodo, también puede ser una canción. Y lo que vemos en azul es lo que nos devuelve Fourier, que es una sucesión infinita de series senoidales, que si la sumamos con lápiz y papel, o sea, punto a punto, no tiene otra complejidad que esa suma, entonces podemos reconstruir la señal original. Entonces, hasta acá parece una proeza como si fuera un sudoku. Pero en realidad, si torcemos un poco esta imagen, podemos ver de costado lo que se llama el espectro de las frecuencias, ¿sí? Este espectro de las frecuencias ya es algo con lo que ustedes tendrían que estar familiarizados. Ahora vamos a ver otra imagen de eso. Lo que nos dice es que para esa señal, por ejemplo, tenemos frecuencias bajas que tienen un valor alto, y a medida que voy yendo en el espectro de frecuencias, ¿sí? Esos palitos azules son, por ejemplo, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, ¿sí? Y lo que vemos es, bueno, cuánta potencia hay en cada una. Entonces, ya para hacer una analogía directa, si estuvieran utilizando, por ejemplo, el ecualizador de Spotify, habrán podido ver que, bueno, pueden subir o bajar alguna frecuencia, justamente. Pero ustedes no escuchan frecuencias. Ustedes lo que escuchan, o mejor dicho, lo que escuchamos, es el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el último hitazo de Luis Miguel es una canción y, bueno, y depende del tiempo. Entonces, si nosotros queremos que Luismi tenga, por ejemplo, valores más graves en su voz, lo que tendríamos que hacer es agarrar ese palito de azul que apareció ahí,
que fue algo que nos puede devolver Fourier, y subirlo. Supongamos que ahí vale 3, bueno, hacemos que valga 6. Es decir, estamos ecualizando. Estamos tocando las frecuencias y estamos afectando el tiempo. Y eso también con otras frecuencias. Por ejemplo, si queremos que sea más agudo o queremos que sea menos agudo, ¿sí? Es algo que para la gente que viene de medios debe ser muy común. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción donde teníamos una serie temporal, ¿sí? Una señal que puede ser cualquier cosa literalmente, la pasamos al dominio de la frecuencia, vemos esta cosa que se ve como el ecualizador de Spotify. Entonces, ¿cuál es la relación con leer las ondas del cerebro? Bueno, supongamos que tenemos esa señal roja. Esa señal roja la pasamos al dominio de la frecuencia y podemos ver, por ejemplo, que a diferencia de antes, las frecuencias 3 y la 4 han crecido, ¿sí? Entonces, nuestro input es la serie de tiempo. Lo transformamos con Fourier y lo que tenemos que predecir es, en este caso, que esa señal con ese espectrograma se corresponde con una casa. Agarramos otra imagen y vemos, por ejemplo, que la frecuencia número 3 es baja, ¿sí? Y la frecuencia número 3, cuando es baja, quizás se relaciona con que es una cara. Entonces, esto era como magia. Más allá de que está estudiado en neurociencias cuáles son las frecuencias que predominan y además estas pueden cambiar con el tiempo, ya el enfoque que tenía yo de un científico de datos audaz me había podido dar información. Entonces, de vuelta, para bajar a tierra, para mis colegas, el modelo que utilicé fue el Random Forest y mi input de variables, es decir, cada registro era un caso, una imagen que veía el paciente, tenía información del dominio temporal e información del dominio de la frecuencia, ¿sí? Y la salida, bueno, terminó siendo de vuelta una cara o una casa, lo que había que predecir. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de todo este approach? 9 de cada 10 variables seleccionadas provenían del espectro de la frecuencia. Es decir, en cualquier modelo de Machine Learning, nosotros una de las primeras cosas que tenemos que hacer es seleccionar variables antes de empezar con el modelo en sí. Porque imaginemos que tenemos 1000 variables. De hecho, en este ejercicio en esta competencia llegué a tener 4000, 5000. Tenemos que reducir para que el modelo predictivo nada más tome unas 50, unas 100 como mucho, porque más información es redundante. Es como cuando nosotros tomamos una decisión en la vida real, digamos, no tomamos toda la información de todo lo que nos rodea, sino queremos aquellas pocas variables que nos están aportando a nosotros datos para, por ejemplo, comprar una computadora o para ir a un determinado lugar, ¿sí? Otro de los puntos importantes es que mi puntuación aumentó aproximadamente un 25%, y esto era algo que realmente me llamó mucho la atención, porque no olvidemos que más allá de que no tenía conocimiento en la parte de neurociencias, esto era un experimento ciego. Yo subía mis datos clasificados a la plataforma de Microsoft y la plataforma de Microsoft me decía cuán bien había estado. Entonces, esto no es azar, realmente tenía un impacto. Y es algo increíble, como con tan poco, en realidad con tan poco esfuerzo, pude aumentar tanto esta precisión. Bueno, y si alguno se pregunta cómo terminé la competencia, 12avo, creo que habría más de 100 y dije, bueno, no está tan mal para ser la primera vez que estaba tocando datos del cerebro, una de las cosas quizás más complejas que hay. Curiosamente fue en el secundario donde un profesor nos motivó a nosotros a estudiar cosas del cerebro. Y luego cuando empecé en la facultad, vi que, por ejemplo, algo que se llama la derivada, que muchos la habrán escuchado y padecido, terminaba siendo como el punto clave para que una red neuronal artificial, lo que hoy se conoce como Deep Learning, aprendiera. Entonces esta competencia fue como un poco reencontrarme con aquel joven, ¿sí? Pero en realidad desde el mundo técnico al biológico, cuando mi inicio en todo esto fue del biológico al técnico. Entonces, ya si más o menos entendieron Fourier, que tenemos temporal, pasamos a la frecuencia, modificamos y volvemos, quizás alguno dice, bueno, es difícil de usar Fourier, así que ahora les hice una slide para ustedes para que puedan tomar un montón de notas acerca de cómo es todo el código de programación para obtener estos indicadores. Así que no es nada más que eso, llamar a la función FFT. En R viene desde, al instalar R ya viene esta función, y en Python es con la librería SciPy. Ahí entre los paréntesis le pasan su serie de tiempo y les va a devolver datos de 2 dimensiones, pero eso lo vemos para el bonus track. Entonces, con todo este
esta competencia, estos datos y, bueno, y cómo había terminado en la tabla final, además de haber aprendido muchísima información, me entusiasmé. Entonces, también la parte de los chanchitos de Fourier, traje acá la bandita que no es de canje, esta bandita la compré y de hecho no se las recomiendo mucho porque tiene mucho ruido la señal. Se pone acá en la frente, ¿sí? Y nos toma las ondas cerebrales. Es algo realmente muy interesante. Bueno, esta es accesible, ¿no? Porque había productos que costaban $5.000 para hacer análisis de onda del cerebro. Así que eso estaba muy por fuera de mi presupuesto. Y cuando empecé a estudiar más estos temas, ahí pueden ver, más allá de que quizás ahora no lo pueden ver digamos, con detalle, ahí lo que aparece son distintas ondas del cerebro. Cuando uno está, por ejemplo, como yo, nervioso, hablando a la cámara, quizás está con las ondas azules, esas ondas como mucho más ajetreadas, ¿no? Pero cuando empieza a practicar técnicas de meditación o de respiración, las ondas son más laxas, ¿sí? Y esto de las ondas más laxas o más agitadas, en realidad, es lo que aparece en el espectro de la frecuencia. Y una de las cosas que me pareció muy interesante es cómo quizás los orientales conocían estas técnicas de cómo relajaba sin conocer lo que era el espectro de la frecuencia. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un estado de relajación, de meditación, tiene ondas, es decir, los palitos azules que están más relacionados con las frecuencias entre 1 y 8 Hz, quizás hasta 13 Hz. Pero cuando está más eléctrico, hablando, razonando, y sus ondas va a tener las frecuencias, como si fuera el búmetro de Spotify, más cercanas a 30, a 40, 50. ¿Sí? Así que bueno, me pareció muy interesante cómo se relacionaba todo con todo en realidad, sobre todo por lo que les voy a mostrar a continuación. Porque Fourier va más allá, o este mundo de análisis de onda del cerebro va más allá de lo que son las señales de sonido o música, sino que también aparecen imágenes, y eso también me pareció increíble. Por supuesto, estos links van a estar en la presentación. Entonces, imaginemos a Goofy ahí que tiene barras, ¿sí? Que parece que estuviera preso. Es una imagen que tiene ruido, y es un punto importante esto que digo que vamos a tratar el ruido en la imagen. Esto ahora me lo van a tener que creer. Esta imagen de Goofy con Fourier la podemos transformar a eso que parece una constelación. Esa constelación en realidad es una vista casi equivalente a los palitos azules que habíamos visto antes, ¿sí? Eso es el espectro de la frecuencia. Entonces, como habíamos visto con el smoothie que nosotros podíamos agregar, quitar, ahora pasa lo mismo. Si nosotros, ahí lo hice de manera brusca, quité, o mejor dicho, muestro dónde se han quitado dos componentes de frecuencia que ahora vamos a ver con qué están relacionadas, la volvemos a reconstruir. Es decir, de Goofy pasamos a ese universo que en realidad es del espectro temporal, pasamos al de la frecuencia, ahí en ese cosmos eliminamos dos componentes y volvemos a reconstruir. Y lo que aparece es mágico, porque tenemos a Goofy que se le han ido las barras, es decir, se le ha ido el ruido de la imagen. Y esto es una de las cosas que me pareció increíble, cómo una técnica puede ser equivalente para audio como para video. Entre otros ejemplos más que, bueno, quedará como tema de otra charla. Y si les gusta el karaoke, ¿sí? Supongo que a más de uno le debe gustar, les quiero hacer otra introducción. El espectro audible, lo que podemos escuchar, lo que puede escuchar el humano, va entre 20 Hz y 20.000 Hz. Es decir, más por arriba de 20.000 Hz, los perros con el ultrasonido quizás lo escuchan, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos escuchar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de sacarle las barras a Goofy, eliminamos las componentes, esos palitos azules, que están cercanos a 3.000 Hz, que es donde está la voz humana, lo que están escuchando ahora? Bueno, lo que sucede, como se podrán imaginar, ya por el nombre del título anterior, es que si nosotros quitamos alguna de las componentes de 3.000 y alrededor y reconstruimos la señal temporal, lo que vamos a poder hacer es atenuar muchísimo la voz y se podría decir, se elimina la voz de la canción. Siempre por algunos conceptos que tienen que ver con algo que se llama armónicos, para el que viene a la música lo debe conocer, no vamos a poder eliminar completamente eso, como no vamos a poder eliminar completamente la guitarra. Dato de color, con Deep Learning, ahora hay modelos que nosotros les pasamos una canción y nos separa todos los tracks, nos separa la guitarra, nos separa el bajo, la batería, bastante bien. Así que bueno,
impresionante los avances. Sin embargo, no vi tanto de Fourier en este mundo de Deep Learning y me parece que podría ser algo que se pueda usar muchísimo. Entonces, como parte del bonus track, voy a tener el desafío de explicar algo muy complejo en tan solo 4 minutos y hacer un pequeño disclaimer, que va a haber una función matemática, la única. Entonces, lo que vemos ahí es la función para hacer la transformada de Fourier y la antitransformada, que bueno, no vamos a entrar en detalles, pero solamente quiero hacer hincapié en una sola parte, que es este valor, esta letra J, ¿no? En esta sopa de letras quiero hacer hincapié en esta letra J, que es también conocida como I. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, que calcular la raíz cuadrada de 4, nos da 2. ¿Sí? La de 9 nos daría 3. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos la raíz cuadrada de menos 1? Bueno, eso no tiene solución, entre comillas, en voz baja, en el mundo de los reales. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hace bastantes, creo que de unos 2 o 3 siglos, más aproximadamente, el matemático que lo descubrió dijo, bueno, pongámosle I. A esta cosa que no se puede resolver, pongámosle I y sigamos operando. Entonces, como bueno, una persona matemática con muchísimo desarrollo en la lógica, despectivamente le puso número imaginario. Entonces, interesante, ¿no? Como quizás le puso números imaginarios y vamos a ver ahora, por ejemplo, qué se puede hacer con este tipo de números. Para hacer una analogía, en realidad un punto de conexión a lo que nosotros vivimos día a día, los números reales son, y acá me voy a tomar una pequeña licencia matemática, los números que, por ejemplo, usamos en el supermercado, decir 100 pesos, o decir 4 unidades, o decir 5 computadoras, ¿sí? Entonces serían los números reales. Ahora, si nosotros le sumamos los imaginarios, aparecen los complejos. Entonces ahí es como que aparece otra dimensión más. O sea, lo que les dije antes de los 4 pesos o las 4 computadoras, en realidad estaría en el eje X. Cuando agregamos los números imaginarios, ¿sí? Aparece otro eje más. Entonces, en definitiva, tenemos 2 dimensiones, ¿sí? Y esto suele traer cosas raras y, de hecho, muy prácticas, por ejemplo, para el mundo de la ingeniería, o de hecho, de la física cuántica. Y por eso les quiero contar, bueno, ¿para qué sirven estos números? Entonces, de una manera más filosófica, sirve como para encontrar soluciones cuando lo real no es suficiente. Y esto de lo real en realidad es algo con lo que se han topado, por lo menos en el mundo de la electrónica, cuando se hacían circuitos. Se llegaban a unas ecuaciones donde no se podía continuar, pero cuando agregábamos una dimensión más, que eran los imaginarios, teniendo estos números complejos, ¿sí? Con los que uno no está tan familiarizado, bueno, aparecían cosas extrañas. Más allá de esta animación, lo otro que siempre me gusta mencionar es que a mí me había abierto mucho la cabeza cuando vi que teníamos en el eje X, que son los reales, y el fractal de Mandelbrot, si lo pronuncié bien, es teniendo el eje de los imaginarios como el eje Y. Entonces es increíble cómo cuando agregamos solamente una dimensión más, empieza a aparecer todo un mundo de una complejidad abismal. De hecho, esa figura que están viendo en pantalla, nosotros podemos hacer zoom infinitamente. Los invito a ver en YouTube, hay videos de hasta 12 horas haciéndole zoom al fractal de Mandelbrot. Y tan solo con una ecuación que tiene 3 términos se hace esto. Entonces, los fractales sirven para otras cosas, además de la parte visual. Para entretenernos, digo, tiene aplicaciones prácticas. También podría quedar temas de otra charla. Y bueno, como todo concluye al fin y como también va a concluir esta charla, lo que les quiero transmitir es que no rechacemos lo complejo por no entenderlo, ¿sí? Porque quizás solo sea una cuestión de reconciliar nuestra parte lógica, sobre todo si venimos de estos mundos técnicos, con la imaginación. Así que, muchas gracias. Y los invito a hacer preguntas en el track que corresponda y a conectar conmigo. Gracias y bueno, nos vemos pronto. El siguiente Q&A de la charla que acaba de terminar de Pablo Casas, los chanchitos de Fourier y Machine Learning. Pablo, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Bien, nervioso como si le estuviera dando en vivo la charla. Bueno, Pero casi, estoy bien. ¿no? Estás en vivo. Me gusta tu remera. Es una... Sí, no tengo stickers, así que por favor guárdenme uno, me olvidé de decirles. No sé si tenían. Bueno, tenemos algunas preguntas. Yo la idea es acá leerte las preguntas que tenemos en el chat. Vos explayate lo que quieras, así que arrancamos por la primera, ¿sí? De Bien. Alex Aguirre. Pregunta,
No lo había pensado antes, pero ¿cuánto potencial crees que podría tener aplicar Machine Learning en señales, pero en su espectro de frecuencia? ¿Tiene sentido? ¿Simplifica algo? ¿Llegaremos a algún buen puerto? Sí, de hecho tiene mucho sentido y es algo que no he visto. A ver, quizás hay muchas cosas desarrolladas, pero por lo menos yo no vi que se extraigan componentes de frecuencia para hacer estos análisis en Deep Learning. Sin embargo, hay modelos de procesamiento de imagen que se habla con estos términos. Se dice, bueno, toco las componentes de alta frecuencia o toco las componentes de baja frecuencia, y esto es algo que la red neuronal aprendió sola, digamos. Pero no hubo ahí un tema de, bueno, voy a hacer la transforma de Fourier para obtener información. Para mí es clave meter la información temporal, digamos, la imagen con los colores, y por otro canal la de Fourier. Ok, muy bien. Siguiente pregunta de Ignacio Riveros. Pablo, ¿de dónde sacaste la database de EEG? ¿Es open? Y bueno, como decía ahí, esa plataforma Cortana ya no existe más. Y bueno, ellos nos proveían los datos. Era una competencia abierta, como si te dijera de Kaggle. Sí. No sé si hay alguien de Microsoft viendo y la quiere disponibilizar. Yo no sé si los perdí los datos, si no, los pondría a disposición. ¿Pero algo compatible que puedan usar o algo similar? No investigué, pero sí hay. Busquen data EEG y hay. Hay cosas relacionadas a. Esto tenía potential evoking, se llamaba el tema este, que te muestra una imagen y ver cómo funciona el cerebro. Sí. Hay en internet algunas cosas. Después yo, bueno, perdí el track en su momento, pero busquen que seguro hay algo. Y después me pasan así, sigo haciendo los análisis. Excelente, buenísimo. Siguiente pregunta de Juan. Dice, ¿probaste con wavelets? No, por falta de tiempo. Ahí era ya algo que tenía que meterme a estudiar más y ya me quedaba muy poco tiempo en la competencia y mi amigo me estaba ganando y de hecho me ganó porque quedó octavo y yo quedé doceavo. Pero no, primero era Fourier, el siguiente tema era wavelets en el orden de complejidad. Ok. Siguiente pregunta de Dana Álvarez. Dice, ¿tenés idea si se usa un approach similar para enfermedades? Me imagino que epilepsia y esas cosas deben tener un patrón de señal muy particular. Sí, no soy neurocientífico, pero en esa investigación que había hecho en su momento, vi que, por ejemplo, el tema de la epilepsia son trenes de pulsos que no paran más. Así que sí, seguramente hay una relación, porque eso que dije, trenes de pulso, en realidad seguramente debe estar relacionado con que aparecen determinadas frecuencias. Y sí, debe haber algo seguramente, pero no, perdón que no les estoy respondiendo muy bien, pero sí, seguramente hay algo y también estos análisis de las señales se pueden usar con cosas del corazón, había visto, con cosas de la respiración, es decir, es muy, muy amplio todo este tema. Ok. Ellos, a ver, si necesitan más, quieren ver más código, esas cosas, vos vas a estar dando vueltas por nerdearla, por el digital, no sé si estás dando vueltas por el Slack, por el Discord, por el Swapcard, te pueden hacer preguntas. Sí, estoy en Slack, me pueden contactar por Swapcard y Sí. por, bueno, Twitter también, que voy a estar subiendo las slides, que hace un rato le agregué un montón de links para que puedan profundizar Fourier desde el lugar donde yo lo había profundizado en ese momento. Bien, perfecto. Y en Twitter, y bueno, estoy por ahí. Sí, sí. ¿La estás pasando bien con nerdearla? ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Bueno, es la primera vez que salgo en un lugar así tan público, bien pensado para mí, y la verdad me encanta porque, bueno, las charlas son de muy buen nivel y la producción cuando estuve ahí era como estar en la tele. Así que sí, me quedo, como se dice, manija para seguir presentando charlas el año que viene y bueno, y te felicito a vos también por la organización. Acá me están preguntando del chancho. ¿Qué onda el Sí, chancho? lo tengo. ¿Tiene nombre? ¿Lo tenés ahí? Ahí está. Sí, tengo el chancho y tengo la bandita elástica, la bandita de ondas del cerebro. No tiene nombre, así que si quieren vamos a hacer un concurso para ponerle nombre. Eduardo, le podemos poner Eduardo, yo propongo Eduardo. Bueno, el chancho Eduardo, está muy bien. Sí, así que era toda una parte de una movida de marketing de poner al chancho con esta bandita. Excelente. Pero bueno, este tema sin duda da mucho para hablar y me encantaría entrar en contacto con personas que estuvieran haciendo cosas similares y bueno, meter toda esta cosa del análisis de señales en Deep Learning.
Excelente. y números complejos, etcétera. Bueno, Pablo, te agradezco mucho, mucho por tu tiempo, ¿sí? Bueno, te pueden contactar si tienen más preguntas, quédate dándote Exacto, vueltas sí. por nerdearla. Saludame a la cámara a todos los que se subieron al Q&A, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas y respuestas y estar ahí haciendo el aguante. Nos Bueno. vemos en LinkedIn y en Twitter. Perfecto, bueno, ahí se nos acaba de ir Pablo Casas, acabamos de terminar el Q&A, los chanchos de Fourier y Machine Learning.